A continuación escucharemos la intervención de Germán Verdugo, que compartirá con ustedes los retos para modernizar el sistema pensional colombiano. Es economista y especialista en estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene maestría en historia de la Universidad Javeriana y tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente se desempeña como gerente de riesgo del Fondo Pensional CACSDAC. Es catedrático en maestrías de la Universidad de AFIT y la Javeriana. Ha sido columnista y conferencista en temas de economía y finanzas. Bueno, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación a participar en este tema que me parece muy importante, digamos, en este escenario para poder aportar en alguna medida en la importancia de crear política pública o de moderarla un poco en términos de cómo se ha venido trabajando en años recientes. Todos somos pues conscientes de la reforma pensional que pasó este año en el Congreso de la República. Así que muchas gracias a Juan Manuel y al Nuevo Liberalismo por invitarme. Ahí en la foto que ustedes observan de fondo, en la presentación, se ve lo que tenemos en el imaginario cuando hablamos de la pensión, ¿no? Y es esa felicidad, pero la gran realidad es que no necesariamente cuando llegamos a la edad de jubilación tenemos esa plenitud que se observa y esa felicidad tan emocionante en esa diapositiva. Veamos algunas cifras. Aquí lo que observamos es algunos números con respecto a un tema que ha estado muy presente en la discusión técnica alrededor de las pensiones, y es el tema de la edad. Parte de lo que pasó en esta reforma pensional es que no se tocó el tema de la edad, y no quiere decir que no sea un tema importante, por supuesto que lo es, pero no necesariamente es el principal. Y este es un tema relevante. Si ustedes observan ahí en el color azul, cada puntico lo que muestra es la edad de pensión en cada país para las mujeres, y el punto amarillo es la edad de pensión para los hombres. En general, sí estamos por debajo de Latinoamérica y del promedio mundial, y eso es una preocupación. Digamos que podría ser que avanzáramos en ese sentido, pero la pregunta es si ese es el principal problema de nuestro sistema pensional, y la respuesta claramente es no. Aquí vemos para mí un tema que realmente tiene más relevancia, y es después de que nos pensionamos, y yo digo nos pensionamos, yo todavía no estoy pensionado, seguramente estaré pensionado, a eso aspiro, ¿cierto? El tema es que fíjense la cantidad de años que aparece cuánto vivimos o cuánto viven las personas en diferentes países después de pensionarse. Y aquí aparecen una cifra de economías desarrolladas, pero si se fijan, en general estamos hablando de que después de pensionarse las personas viven más de 20 años. Y la pregunta es, ¿y cómo es la calidad de vida de esas personas durante esos 20 años en promedio? Obviamente hay algunos que tienen la fortuna de vivir más que eso. Esa es una gran pregunta por responder dentro de la política pública, es cómo garantizar, asegurar, promover para que haya un ejercicio de vejez digna para todos los colombianos y colombianas. Ese es un tema relevante. Ahí no aparece la cifra de Colombia, pero yo se las cuento. En el caso de Colombia, si las mujeres se pensionan a los 57, pero viven hasta los 80, ¿qué quiere decir? Que van a vivir 23 años de la pensión, más que en esos países. En el caso de los hombres, como nos pensionamos más arriba, 62 años, y vivimos menos que las mujeres en promedio, la brecha es solamente de 12 años, la mitad. Es decir, que la brecha es mucho más alta para las mujeres que para los hombres. Y eso, lo interesante es que no se ve en la discusión cuando se llevan a cabo las reformas pensionales, o por lo menos en esta discusión que se llevó a cabo este año. Entonces, eso lo que nos muestra para mí es realmente uno de los retos de la política pública. No es solamente definir cuánto va a ser el monto de la pensión, si son 2.3 salarios mínimos o menos, etcétera, sino también ¿y qué va a pasar con nuestros jubilados? ¿Y qué va a pasar cuando estemos en esa edad de jubilación? Porque a mí no me gusta decir que somos viejos, o como dicen algunos, los viejitos. Eso me parece muy discriminatorio. Y es que el problema grande es que en muchos países esta situación se ve asociada a las finanzas públicas, y acá lo vemos. Esto es solamente para América Latina. El 4% del PIB de América Latina en general se dedica al gasto en pensiones. No es un monto menor, y si uno lo ve como componente del gasto público completo,
es del 20%. Una quinta parte del gasto público se dedica hoy a pensiones. ¿Y qué cosa adicional tenemos? Pues que si vivimos más, pues ese gasto sí o sí va a ser mayor. Y la pregunta es si esta es la principal necesidad o es la única necesidad que se tiene que atender desde el erario público. La respuesta, por supuesto, es no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir simplemente atribuyéndole al Estado esta responsabilidad y que nadie más? Pues lo que pasa es que el Estado se financia también de los impuestos, es decir, de los mismos que nos vamos a pensionar, pues nos tienen que poner impuestos para poder resolver este mismo problema. Entonces, una disyuntiva bastante compleja. Hay que pensar más creativamente. Aquí lo vemos, fíjense cómo se refleja eso en países como los que aparecen allí. Colombia también aparece en esa gráfica. Es trabajar después de los 65 años se ha vuelto común. Y entonces uno dice, no, pues buenísimo, porque es que me pensiono muy joven y entonces yo quiero seguir trabajando porque no me quiero quedar en la casa mirando para el techo, ¿cierto? Puede ser. Ojalá esa fuera la razón por la cual se observa esta estadística, pero no es esa. La razón es que la pensión a muchos ciudadanos en el mundo no les alcanza. Y como no les alcanza, pues tienen que seguir trabajando, ¿cierto? O sea, eso no es un problema solamente de Colombia. Eso es un problema que ocurre en muchas economías a nivel mundial. Y eso es un desafío y lo que muestra es que no hay un modelo perfecto de pensiones todavía en el mundo, está por construirse. Y yo creo que aquí en espacios como este, pues tenemos la ventaja de tener la voluntad y la capacidad de hacer cosas al respecto. Porque uno como ciudadano de a pie desafortunadamente difícilmente puede lograr algo. Entonces, este es un poco el punto. Fíjense, en el caso de Japón y Corea, las dos primeras barras, lo que uno observa son 13 años más después de los 65, la gente sigue trabajando. Entonces, eso es un tema que lo pone uno por lo menos a pensar. Pero fíjense, el problema pensional no es aislado. No es solamente un problema, repito, algo que no me gusta cuando la gente se refiere así, no es un problema de los viejitos, ni es un problema exclusivo del Estado. Esto es un problema del ecosistema de cómo funciona un país, de cómo funciona una sociedad. Y aquí lo que traigo, es algunos aspectos relacionados con qué caracteriza a la población en general, y hablando de la colombiana en particular, qué caracteriza a la parte de la población que está empleada y pensionada. Recordemos que no todos están empleados ni pensionados, hay una buena parte que no está ahí. ¿Y qué caracteriza al mercado laboral colombiano? Entonces, en el caso de la población en general, y por aquí lo decía el doctor Medellín al principio, búsqueda de paternalismo estatal. Solo derechos, todos tenemos derechos, así no tengamos deberes. Entonces, como todos tenemos derechos, todos pedimos. Entonces, retomando, fíjense qué otras cosas caracterizan a nuestra población en general. La despreocupación por el largo plazo. Uno habla con cualquier persona menor de 30 años y dice, yo no me voy a pensionar. ¿Cierto? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez o han pensado eso. Yo antes lo pensaba, yo pensaba que no me iba a pensionar. Ahora quiero pensionarme. Son dos cosas bien diferentes. El envejecimiento poblacional es una realidad y ese envejecimiento poblacional precisamente refleja cómo es más necesario planear bien nuestra pensión, porque o si no, no nos va a alcanzar, o si no, vamos a poner también en aprietos a los contribuyentes de ese momento, o si no, también como pensionados tenemos que pagar impuestos. Todas esas cosas son las que hay que pensar ante ese envejecimiento poblacional. Y también somos personas más solas y solos. Vamos a hacerlo. Ya hay menos hijos que antes, precisamente por eso el envejecimiento poblacional. Esos son retos. Salud mental, por ahí nos mencionaba un expositor con anterioridad. Y por supuesto está la cultura del consumismo. Como no pensamos en el largo plazo y después de la pandemia quedamos un poco miedosos, ¿cierto? Entonces ahora lo que queremos es vivir la vida, solo consumir. Y el ahorro y pensar en el largo plazo, ¿dónde queda? ¿Qué pasa con los empleados y los pensionados? Están desinformados. La información es muy precaria. Por ahí algunos dicen que eso se llama la falta de educación financiera. Aló, 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 aló. Yo sé que la charla es un poquito aburrida, pero tampoco. Bueno, retomando, entonces, de los empleados y los pensionados también, ¿qué tenemos? Poco tiempo de ahorro, eso es una realidad en Colombia. Tenemos
Técnicamente eso se llama la densidad pensional. ¿Qué tanto tiempo de nuestra vida laboral realmente logramos cotizar a pensión? Y desafortunadamente por las condiciones de nuestro mercado laboral, pues eso es poco tiempo. Y si ahorramos poco, pues el resultado es que tampoco vamos a tener suficiente a la hora de pensionarnos. Nos jubilamos jóvenes. Y sí, somos jóvenes a los 57 y 62 años, eso es cierto, porque es que ya no tenemos que llegar a una edad específica para considerarnos viejos. Y además es que ser viejo tampoco es una enfermedad y tampoco es un problema. Es un reto, que eso es distinto. En consecuencia, los empleados y pensionados tienen baja capacidad de ahorro. Y con baja capacidad de ahorro simplemente los retos son mucho mayores. La intermitencia laboral ya les mencionaba, y un punto bien relevante, y es como el mercado laboral sale uno del mercado laboral a la hora de pensionar, si lo expulsa, pues entonces se quedan sin herramientas para exigir resultados. Es como si fueran ciudadanos de segunda y eso no puede ser. Y eso es un punto muy relevante. Entonces en el mercado laboral nos enfrentamos a que es un mercado con baja productividad, las tasas de desempleo en Colombia pues son elevadas, tenemos alta informalidad y todo eso contribuye a que haya intermitencia laboral, a que haya baja capacidad de ahorro y a que haya poco tiempo de ahorro. Está el elevado desempleo. En Colombia la tasa de desempleo, la llamamos los economistas, la tasa natural de desempleo es del orden del 10-11%. Eso es muy alto, no podemos aceptarlo, no porque un número dio es un modelo, tenemos que aceptar que sea el 11 o el 10%, porque otros países sí pueden tener tasas de desempleo más bajas. Y está el edadismo. ¿Qué es eso del edadismo? Pues es la discriminación cuando las personas por su edad son precisamente tratadas de otra manera, ¿cierto? Y el viejito, el abuelito. No, simplemente es una persona que tiene cierta edad, eso es, que tiene experiencia. Poca flexibilidad para cotizar, y lo vemos en la actual reforma laboral, cada vez va a ser menos flexible si pasan proyectos como el que está actualmente en curso en el Congreso. Y adicionalmente, como todo hay que financiarlo, y en economía nosotros en los cursos de macroeconomía 1 nos enseñan ¿quién financia al Estado? Pues los impuestos. O la deuda pública. Sí, qué rico endeudarse, pero hay un principio que yo le enseño en la universidad que se llama la equivalencia ricardiana. ¿Qué quiere decir eso? Que los impuestos, la deuda de hoy son impuestos mañana. Conclusión, sea deuda o impuestos, son impuestos. No hay ninguna otra posibilidad, ¿cierto? Entonces esto significa altos impuestos al trabajador formal. ¿Y qué pasa aquí con este personaje de Disney? Espero que todos lo recuerden, ¿no? ¿Qué pasa con ese marco institucional? Arrancando por el sector financiero. Tenemos un mercado de capitales poco desarrollado, entonces aún si quisiéramos ahorrar mucho, ¿qué nos toca? Irnos al exterior a financiar proyectos en el exterior, porque acá en el mercado de capital local desafortunadamente casi que solo financiamos al sector público, lo cual está bien, pero no es lo que hace crecer nuestro ahorro. Tenemos un sector financiero sólido, pero de baja innovación. Ahí hay unos retos grandes. Si eso mejora, también va a mejorar la capacidad de generar productos de ahorro. Es un mercado sobreregulado. Aquí hay un exceso de regulación versus otros países del mundo. Hay una defensa del status quo. Son las mismas entidades que se crearon hace 100 o 120 años las que siguen dominando el mercado financiero en Colombia, y eso no es que esté mal, pero ¿dónde está la competencia? Oligopolios, por supuesto, y en consecuencia pocas opciones de ahorro de largo plazo. ¿Qué pasa en ese sentido con el sistema pensional? Uno, no hay competencia entre AFPs. En la ley 100 del 93, cuando nacieron las AFPs, había más de 10. Hoy hay 4 y de esas 4 hay 2 que tienen el 85% del ahorro. Entonces la pregunta es, ¿eso es lo que queremos, digamos, eso es lo que contribuye a que haya un mejor sistema pensional? La respuesta claramente es no. Hay un pobre gobierno corporativo de esas mismas entidades, tanto de las entidades públicas como de las entidades privadas que se encargan de administrar pensiones. Y hay multiobjetivos. Cuando se han hecho sistemas pensionales en el mundo, reformas a los sistemas pensionales, no solamente en Colombia, se le han adjudicado muchos objetivos: desarrollar el mercado de capitales, desarrollar el sistema financiero, financiar el gasto público, financiar las obras de infraestructura, principalmente. ¿Adivinen cuál falta? El principal, y es garantizar una vejez digna. Ese no aparece. Es muy raro, yo no lo he visto en los estudios técnicos. Bajas tasas de reemplazo en el RAIS.
y eso contribuye a que haya una presión sobre Colpensiones. Porque Colpensiones, como no tiene que administrar ahorros, sino que se nutre o del presupuesto público o de lo que le ingresa anualmente de los cotizantes, pues no tiene ese problema. Pero los que hacemos ahorro por el lado de los fondos de pensiones privadas, pues nos vemos abocados a esa incertidumbre. Afiliados sin voz ni voto. En las AFPs particularmente, y pues por supuesto en las entidades públicas tampoco, porque son administradoras que están como por encima del bien y del mal, ¿no? Ahí el afiliado, que es el importante, rara vez se tiene en cuenta. Pobre rendición de cuentas precisamente a ese afiliado, y eso nos lleva a tener un sistema que se caracteriza por costos elevados y baja cobertura. ¿Se han hecho avances? Sí, pero todavía los desafíos son muy altos, y qué bueno que en este foro se tenga en cuenta esas necesidades. En el marco institucional, pues hay que partir de un hecho, y es la elevada deuda pública y el déficit fiscal persistente. ¿Qué significa eso? Que es difícil asignarle más recursos públicos al tema pensional, y eso es una realidad. Entonces, por más que queramos, pues es difícil. Entonces hay que convivir con esa realidad, y en consecuencia hay que ser más creativos. Hay una corrupción que favorece a los oligopolios, y eso no está bien, porque si mantenemos ese status quo, pues vamos a dejar unas expectativas muy bajas, y por eso la población va a seguir pensando que no se va a poder pensionar, lo cual no está bien. Populismo, ¿no? Yo voy a subir el salario mínimo, yo voy a subir el monto de pensión, pero la pregunta es: ¿y de dónde se va a financiar? Regulación bancaria aplicada a las pensiones. Aquí en Colombia, por allá en el 2001, la superintendencia bancaria absorbió a lo que se llamaba la superintendencia de valores, y toda la regulación en Colombia es bancaria. En muchos sistemas pensionales en el mundo existen supervisores pensionales. ¿Por qué en Colombia no podríamos hacer eso? Yo creo que tendría todo el sentido. Y voluntad política, esa sí para mí es la más grande incertidumbre que tengo. A veces sí, a veces no. Ojalá se mantenga de aquí en adelante. Y una edad fija de jubilación, ese también es otro sofisma bien interesante, y es: ¿por qué tenemos que decir que 57 años? ¿Por qué no 58, 59, 65? ¿De dónde salió ese número mágico? De una práctica. Pero ¿no sería más lógico de pronto que una persona ahorrara hasta donde puede, hasta donde sus capacidades le dan, y a la hora de decidir a qué edad se jubile? Porque es que, ¿qué es lo que pasa con las edades fijas? Que yo cumplo la edad y ya en la empresa me están diciendo: bueno, muéstreme los papeles porque usted ya llegó a edad de pensión. Es decir, el mercado laboral me expulsa, y después de que me expulsa me vuelvo ciudadano de segunda clase. Bien. Y las soluciones, ahí les traje a un maestro que nos puso a pensar hace muchos años, que se llama Enzo Rubik, que ya está en la economía plateada, ya está lleno de canas, ¿cierto? Pero él también fue joven, él no es un viejito, él también fue joven, y fue tan exitoso con ese pedacito de acertijo en la mano que nos ha puesto a jugar a todos el mundo durante varias generaciones. Entonces fíjense que el tema es relevante. Entonces, hacia las soluciones, y con esto cierro, ¿qué propuestas creo que pueden evaluarse? Uno, sin lugar a dudas, el único objetivo debe ser una jubilación digna. Descolguémosle toda esa cantidad de objetivos al sistema pensional y enfoquémonos en la jubilación digna, y yo creo que ahí avanzamos considerablemente. Vale la pena coger experiencias internacionales en pensiones. Lo que está viviendo Colombia hoy, en términos sobre todo demográficos, ya lo han vivido otras economías en el mundo. ¿Por qué no aprender de esas economías? Los afiliados y pensionados deben tener voz y voto en las administradoras de pensiones. Ellos deben ser los más importantes, no solamente los accionistas. Las pensiones no deben ser un negocio, se pueden administrar sin fines de lucro, y eso se los digo por experiencia propia. En la entidad donde yo trabajo es una entidad sin ánimo de lucro que administra pensiones. Es imprescindible incentivar el ahorro más allá de los problemas del mercado laboral, ¿cierto? No es que, entonces como el problema es del mercado laboral por la alta informalidad, entonces esperemos a que se arregle el problema del mercado laboral y luego se arregle el problema pensional. No, uno tiene que encontrarle la comba al palo. Hay que entender qué es lo que se puede hacer con las restricciones que uno tenga. Esa es una. El problema pensional debe salir del ámbito fiscal y del paternalismo, no es solo derechos. Entonces, ¿un deber qué es? Pues que yo, como ciudadano o ciudadana, también tengo la posibilidad de ahorrar, y no todo es lo que me pueda dar el sistema pensional.
Aquí en Colombia existe el ahorro voluntario, casi no se usa, desafortunadamente. Pero en muchos países se utiliza, porque en muchos países es una realidad que los ingresos pensionales no alcanzan. Entonces, como no alcanzan, tengo que ser más consciente de mí mismo. Más que la edad de pensión, ya se los mencionaba, lo importante es lograr el nivel de ahorro que permita dignificar la vida del jubilado, ese objetivo número 1. Los subsidios adicionalmente deben ser enfocados exclusivamente en la población vulnerable. Hoy en día, como funciona el sistema pensional, pues se subsidian a muchas personas de altos ingresos y eso hace que la cobertura sea más baja y obviamente que la capacidad del Estado para llegar a más población pues sea más restringida. Si enfocamos bien esos subsidios, pues eso mejora, sin tener que hacer un gran esfuerzo en una ampliación del gasto público. ¿Es necesaria la competencia? Sí, yo soy un creyente de la competencia para contribuir a mejorar las condiciones. Si hay competencia entre las administradoras de pensiones, pues va a haber mejores servicios, se van a tratar de enfocar cada vez más en ese único objetivo que es tener una jubilación digna. La regulación pensional no puede seguir siendo bancaria, tiene que ser asociada a lo que significa administrar pensiones. Les doy un ejemplo muy sencillo. La regulación en general para entidades financieras en Colombia, ¿qué exige? Que si uno tiene el valor de mercado de unos activos y ese valor de mercado cae, pues si yo soy un depositante de un banco a través de una cuenta de ahorros o a través de una cuenta corriente que yo mañana quiero disponer de mi dinero, pues sí tengo un problema donde se me caiga el valor de ese dinero que yo aporté. Pero si yo estoy metiendo en un fondo de pensiones donde me van a dar la plata dentro de 20 o 30 años, no hay ningún problema que el administrador profesional de esas inversiones pueda permitir que eventualmente el valor de mercado caiga, pero eso a la luz de 20 o 30 años va a tener unos mejores rendimientos que haber esperado que absolutamente todos los días el valor de las inversiones suba. Eso no pasa en la industria de administración de inversiones en el mundo. Y por último, hay que fortalecer el gobierno corporativo de las administradoras de pensiones. ¿Y ese gobierno corporativo qué significa? Que no solamente sea el accionista el importante, sino que el importante sea el jubilado y que al jubilado no le llegue hoy como le llega a uno el extracto del fondo de pensiones donde le dice si la rentabilidad fue del 8 o del 10%. La pregunta es, ¿eso qué buena información me da? ¿Eso me dice si me alcanza para mi pensión, para vivir dignamente a la hora en que yo me pensione o no? Es que si yo tengo un ahorro que es de 100.000 pesos mensuales o un ahorro que es de 10 millones de pesos mensuales, ese mismo 8% hace una gran diferencia. Entonces fíjense que no es la rentabilidad lo importante es cuánto es el valor de mi pensión al final de mi edad de contribución para ver si me alcanza para tener una vejez digna o no. Entonces, si no hacemos eso, y con esto cierro, ¿a qué llegamos? A esto, al edadismo. Muy contrario a lo que veíamos en la primera diapositiva. Entonces lo que tenemos que hacer como país es evitar esto y dejar de hablar de los viejitos. Eso era, muchas gracias. Siempre